Alfonso X el Sabio, el rey emperador intelectual prólogo en el trono que quiso ser biblioteca en la Castilla del siglo XIII. Entre conquistas recientes y fronteras vivas, surgió un monarca cuya ambición no se limitó a sumar vasallos o torres. Quiso que la corona fuera instrumento de saber. Alfonso, hijo de Fernando III el Santo, heredó un reino que había ganado terreno y prestigio, y lo transformó en una corte donde los libros, las lenguas y los astros compitieron con las armaduras por la atención real. Fue rey de Castilla y León, 1252 a 1284, protector de traductores, promotor de leyes y mecenas de una poesía mariana única. A la posteridad llegó con el apelativo de El Sabio, aunque su sabiduría tuvo precio ante tensiones con la nobleza, fracasos políticos y una crisis sucesoria que empañaron la gloria intelectual. Esta crónica narra la tensión provechosa y dolorosa entre la ambición cultural y las realidades del poder, la reforma jurídica, el impulso literario y científico, las pretensiones políticas europeas y la derrota doméstica que dejó su obra a medias, y El Príncipe formado en la cruz y la letra Alfonso nació en 1221 en Toledo, en una corte ya acostumbrada a la mezcla cultural. Hijo de Fernando III, recibió una educación que combinó formación caballeresca con instrucción letrada poco habitual entre los príncipes hispanos. Aprendió de cerca la multiplicidad religiosa y lingüística de su reino, el latín de la administración, el romance de las cortes, el hebreo y el árabe de las comunidades que aún eran parte del tejido social, esa convivencia menos y la memoria de una reconquista, que había sido por largo tiempo también diálogo cultural, modeló su curiosidad y su convicción. Un rey debía gobernar con armas, leyes y saber anal. Asumir la corona en 1252. Alfonso no era solo un caballero, era un lector y un comisionador de proyectos intelectuales. Rodeó su corte de sabios de distinta procedencia, fomentó la traducción de textos científicos y religiosos, y creyó que el conocimiento podía ser herramienta de gobierno en legislación más justa, cosmografía útil para navegación y calendario preciso para la agricultura y la liturgia. Segundo, la corte de las lenguas en traducciones, Toledo y el cosmopolitismo real. Bajo Alfonso, la ciudad de Toledo se convirtió en centro de traducción y encuentro. No fue casualidad. La ciudad reunía manuscritos árabes, latinos y hebreos, y gozaba de una tradición de artesanos intelectuales que sabían pasar del árabe al latín y al romance. Alfonso promovió scriptoriums reales, contrató traductores, muchos de ellos judíos y mozárabes, y financió versiones de obras de astronomía, medicina, filosofía y derecho. El rey no se conformó con coleccionar saber extranjero. Quiso que el castellano fuera vehículo de cultura. Encargó proyectos en lengua romance, la General Historia, la historia de España, con el objetivo de crear una historia universal y una memoria nacional accesible al público, culta en la lengua vernácula. Esa elección política, elevar el castellano al papel de lengua administrativa y cultural, sería una de sus huellas más duraderas. El español empezó a ocupar espacios antes reservados al latín. Tercero, ley, corona y proyecto legal a las 7 partidas. Si una obra resume la ambición ordenadora de Alfonso, es la empresa jurídica que conocemos como las 7 partidas. No fue un capricho filológico, fue la tentativa de crear un cuerpo normativo coherente para un reino en expansión, con diversidad de fueros locales, costumbres urbanas y un aparato real que necesitaba reglas claras. Las partidas, divididas en 7 bloques temáticos, han desde la ley pública y el derecho penal hasta el régimen de la familia y la economía, buscaban dotar al rey de instrumentos para administrar justicia y centralizar criterios. Alfonso promovió su redacción y supervisión. Juristas de la corte compilaron precedentes, costumbres
y soluciones prácticas. Aunque la promulgación definitiva y plena vigencia de ese corpus tardaría en imponerse y su aplicación fue desigual. El carácter sistemático de la obra demostró la pretensión del monarca a gobernar por norma, no solo por decreto ocasional. Las 7 partidas tendieron a imponer una idea de monarquía esclarecida. El rey como legislador y garante del orden moral y patrimonial. En la posteridad ese código influiría en la legislación ibérica y ultramarina. Pero en vida de Alfonso fue a ratos una espada de doble filo. La centralización jurídica chocó con privilegios locales y alimentó resistencias entre nobles y comunidades que veían con recelo la homogeneización legal. Cuarto, ciencia y astros en las tablas, alfonsíes y el reino como observatorio. La ambición de Alfonso se extendió al cielo. Entendió que la astronomía tenía aplicaciones prácticas en navegación y calendario, y encargó una de las empresas científicas más ambiciosas de la Europa medieval, las conocidas tablas alfonsíes. Organizó equipos que trabajaron sobre las obras de Ptolomeo y astrónomos musulmanes, compilando datos de posiciones planetarias y métodos de cálculo que luego circularon por Europa. El rey patrocinó observaciones, traducciones del árabe y la aparición de instrumentos que conectaron la corte castellana con el conocimiento oriental. Con ello, no solo impulsó la ciencia, aportó herramientas útiles a la navegación que, en el medio plazo, serían relevantes para la expansión atlántica ibérica. La casa de Alfonso fue, por lo tanto, un laboratorio donde la curiosidad se proyectaba hacia utilidades concretas. Cantigas y devoción a la música de la corte y la política del culto mariano. Otro aspecto de su patronazgo fue la creación de un corpus musical de enorme belleza, las cantigas de Santa María, recogidas en galaico portugués y acompañadas de miniaturas que hoy son documento insustituible. Las cantigas son poemas y canciones dedicadas a la Virgen, muchas veces con contenido milagroso, otras didáctico. El hecho de que se escribieran en la lengua romance del noroeste y en número tan extenso indica la apuesta cultural de Alfonso en la liturgia y la cultura podían expresarse también en formas populares sin perder la erudición artística. Las cantigas integraron devoción y propaganda, exaltaban la santidad mariana y, al mismo tiempo, articulaban una unidad cultural en torno a la corte. La música sirvió para crear rituales, alimentar festividades y consolidar la imagen de un rey piadoso y cultivado. Sexto, pretensiones internacionales y la tentación imperial. La inteligencia política de Alfonso no se limitó a la península. Su ascendencia familiar, vínculos con dinastías europeas por parentesco y su prestigio cultural alimentaron aspiraciones más ambiciosas a algunas cortes europeas. En un clima de disputas en el Sacro Imperio, consideraron su perfil digno de un papel mayor en la política continental. Alfonso estudió la posibilidad de participar en disputas de elección imperial y dejó entrever pretensiones que, más que conquista territorial directa, buscaban dotar a su corona de un rango supranacional. Esa perspectiva, sin embargo, chocó con realidades prácticas a la distancia geográfica, las limitaciones militares y las prioridades internas, gobernar la diversidad de un reino en expansión y financiar sus proyectos culturales terminaron por frenar cualquier empresa efectiva. Las aspiraciones imperiales de Alfonso fueron, en buena medida, proyecto simbólico. Proyectó la idea de una monarquía culta capaz de competir por prestigio con las cortes europeas, pero no pudo transformar ese prestigio en poder hegemónico en el continente. Séptimo, tensión política interna, nobleza, consejos y la crisis sucesoria. Mientras la corte brillaba en letras y tablas astronómicas, la política cotidiana siguió siendo arena de conflictos. La ambición centralizadora de Alfonso, impuesto, control judicial
y decisiones que erosionaban fueros. Provocó rechazo entre algunos sectores de la nobleza y entre consejos urbanos que defendían privilegios. La corona necesitaba recursos a las empresas culturales y los proyectos administrativos costaban dinero. El rey amplió tasas, reguló derechos y en casos intentó imponer decisiones difíciles de aceptar sin contrapesos. El asunto más doloroso fue la sucesión. El primogénito Alfonso de la Cerda, nieto del rey por línea de su hijo Mayoere, fue señalado por el rey como heredero, lo que confrontó a otros sectores que apoyaban a Sancho. Luego, Sancho IV, a la muerte de Alfonso en 1284, la disputa se había consumado en un largo conflicto. A las facciones se polarizaron. Los varones se partieron y la debilidad final de la monarquía se mostró en la incapacidad de controlar la sucesión. El desorden postrero demostró que, pese al esplendor intelectual, la consolidación política no había alcanzado una solidez suficiente. Octavo, religión, tolerancia y políticas. Sobre minorías, Alfonso ejerció una política religiosa compleja. Por un lado, fue promotor de devoción mariana y protector de la Iglesia. Por otro, su corte fue hogar de traductores y sabios judíos y musulmanes que aportaron al corpus científico y literario. En la práctica, esa tolerancia cultural coexistió con medidas que bajo presiones internas o externas replicaron episodios de discriminación a la fluctuación de la política real frente a las comunidades no cristianas. Estuvo marcada por temores económicos, presiones populares y los límites del discurso piadoso oficial. El rey supo utilizar a los judíos y a los mozárabes como puente cultural y técnico. La inteligencia administrativa y las lenguas que ellos conservaban eran indispensables para el proyecto alfonsí. Sin embargo, esa dependencia no evitó que en momentos de crisis se adoptaran medidas restrictivas que recordaban la fragilidad de la tolerancia real. Noveno, vejez, desgaste y la herencia ambivalente. Alfonso murió en 1284, dejando un legado de saber y una corona debilitada. Sus 7 partidas y sus tablas alfonsíes sobrevivieron a los vaivenes políticos. Las cantigas y sus proyectos historiográficos alimentaron la tradición literaria hispana, pero la ambición intelectual no bastó para asegurar la estabilidad política en la oposición nobiliaria. La descentralización y la crisis sucesoria limitaron la concreción de su visión de monarquía ilustrada. El rey murió con la sensación de haber cambiado la textura cultural de Castilla y León, pero sin haber cimentado de forma irreversible la autoridad dinástica que soñó. La continuación del conflicto sucesorio y las dificultades de sus sucesores recordaron que la política exige equilibrio entre símbolos y trincheras. Epílogo. El sabio y su precio. Alfonso X. El sabio legó a la historia una paradoja preciosa. Fue a la vez constructor de cultura pública y ejemplo de la fragilidad del proyecto ilustrado cuando no se atenúa la realpolitik. Elevó el castellano, alimentó la ciencia y compuso un corpus legal de enorme influjo. Sin embargo, su obra topó con intereses locales, limitaciones logísticas y la implacable lógica de la sucesión dinástica. ¿Qué pesa más en su memoria? Para los juristas y los cronistas de la letra, su nombre permanece inmenso. Para los políticos que vivieron su tiempo, su reinado fue también ejemplo de una ambición que agotó recursos y despertó oposiciones. La lección de Alfonso es doble y vigente en un gobernante puede transformar la cultura de un reino si invierte en bibliotecas, en traductores y en leyes. Pero la durabilidad del cambio exige también sostenibilidad política, alianzas estables, apoyos militares y una sucesión que no convierta el trono en tesoro disputado. Alfonso apostó por la letra I. Por ello, la península ibérica ganó un idioma, un corpus jurídico y una música que perdura. Pagó, sin embargo, el precio de la dispersión del vigor real. Cierre el legado de palabra y de norma.
Alfonso X es el monarca que enseñó a una corona a mirar los libros como herramientas de gobierno, a la historia, la ley y la astronomía al servicio de la corona. Sus 7 partidas dialogaron con los siglos, sus tablas alfonsíes viajaron por Europa, y sus cantigas aún recrean la musicalidad de una devoción palaciega. Pero su reinado recuerda que la sabiduría no sustituye la fuerza. A la cultura puede transformar la legitimidad, pero no suple la necesidad de orden y pacto social. Así concluye la crónica de Alfonso X, el sabio, el rey emperador intelectual, un monarca que quiso reinar con leyes y canciones, con astros y traducciones. Hacer del trono una biblioteca es una acción noble, pero lograr que esa biblioteca sea el pilar de la paz política es sin duda la tarea más desafiante del poder. Recuerda, si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y dale like al video.